don Daniel Prieto Vial. Daniel, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola Arturo, encantado. Todas las cosas que preguntas ahí, yo no tengo respuestas para ninguna de ellas. Estoy en la expectativa de cómo están evolucionando y vamos a ver qué va a pasar para poder tener un criterio más claro. Claro que sí. Y bueno, en el contexto internacional, estimado Daniel, están pasando muchas cosas. Una guerra en Ucrania, con Ucrania y Rusia, que te acuerdas cuando comenzó este conflicto, Rusia dijo, esto lo tenemos solucionado en 2 meses. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ucrania, tú lo conoces bien, tú has estado allá, por lo tanto, es una situación que no ha dejado de llamar la atención. ¿Será Ucrania el nuevo Afganistán para los rusos, estimado Daniel? Hay algunos que creen que Occidente al final va a ganar y se va a imponer. Otros creen que Rusia está ganando y que se está imponiendo y que la negociación final va a ser que Rusia se va a quedar con una parte de Ucrania. Las dos posibilidades existen. Europa está alarmada, está con una serie de políticas nuevas de rearme, de reequipamiento, de desarrollo tecnológico nuevo, mucha inversión en investigación y desarrollo para desarrollar nuevos sistemas de armas. Y eso es lo que viene. Y esto va a durar 5, 10, 15, 20 años, porque este es un proceso largo lo que se está generando acá. Y esto va a desatar una guerra generalizada en Europa. Si es posible, ojalá no ocurra, porque eso es difícil de revertir. Y paralelamente está, como tú muy bien sabes, el problema de China y entre medio el problema del Medio Oriente y el problema de África. Es decir, que en África está ocurriendo una cosa bastante curiosa, que todo el sector francófilo del Sahel, está justo al sur de Argelia, al sur de Marruecos, eh, al sur de, bueno, Túnez, por supuesto, toda esa zona, al sur de Libia, toda esa zona que estaba bajo la influencia francesa, que es una zona muy, muy grande, muy, muy grande, los franceses han sido derrotados. Y estaban siendo derrotados hace tiempo, pero como que lo están reconociendo ahora. Y están siendo reemplazados por fuerzas musulmanes en algunos sectores y en otros sectores por fuerzas del grupo Wagner ruso. Eh, eh, y ahí se está dando una dinámica que muy poca gente sigue, que es bien compleja porque hay distintas situaciones en distintos sectores del Sahel, pero básicamente Francia está siendo desplazada y esa de Francia está siendo desplazada toda la OTAN y Occidente en África, justo al sur de Argelia, justo al sur de Marruecos. Y está esta tensión que existe histórica entre Marruecos y Argelia, que hace que ambos países se armen. Los españoles están un poquito preocupados por el rearme de Marruecos, porque Marruecos a la larga no solo quiere quedarse con el Sahara, ex Sahara español, al sur de Marruecos, sino que también están pensando en tomarse las Canarias. Y por supuesto que antes los enclaves de Ceuta y Melilla, que están justo al norte de Marruecos, al sur del Mediterráneo, al otro lado de España, y que son territorios españoles desde hace siglos, ¿no? Y los marroquíes pretenden recuperar esos pequeños enclaves, y eso es una cosa que puede ocurrir o puede no ocurrir, ¿no?, en el tiempo. Pero lo que sí sería muy, muy grave es la toma de las Canarias, porque las Canarias, durante los últimos 600 años, han sido españolas, y cuando llegaron los españoles ahí no había ninguna vinculación con África. A lo mejor había habido históricamente alguna vinculación con África de unos primeros inmigrantes, ¿no? Pero no había ninguna razón para que los africanos reclamaran las Canarias. De hecho, gran parte de la conquista de América se hace desde las Canarias o con barcos que salen de España, se mueven hacia el sur, hacen escala en las Canarias y después llegan a las Américas. Y de ahí venimos todos nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos los descendientes de estos personajes que llegaron desde ahí. Así que las Canarias son muy, muy españolas, sin embargo están siendo amenazadas, y la OTAN considera que las Canarias están fuera de su área de jurisdicción, por lo tanto, lo único que pueden defender las Canarias o perderlas son los españoles, y que la OTAN no se va a comprometer a defender las Canarias. Y por otro lado, Estados Unidos refuerza mucho la capacidad de Marruecos, pensando en la competencia que ellos tienen con Argelia, y a Estados Unidos le interesa mucho reforzar a Marruecos frente a Argelia,
Pero estas enormes capacidades que está adquiriendo Marruecos pueden servir también para actuar en contra de España y a la larga para tomarse las Canarias. Sí, no te olvides que hay una fuerte corriente inmigratoria de marroquíes hacia España. Hay un grave problema de desestabilización, así como nosotros lo tenemos con venezolanos y colombianos. España en este momento está inundado de marroquíes y en realidad que van llegando en patenas y que ha causado una serie de problemas en el país. Por otra parte, el presidente español, Pedro Sánchez, ha estado enviando también una ayuda media extraña a Marruecos y Vox en este caso, la oposición, está viendo con bastante malos ojos esta cercanía que está teniendo Pedro Sánchez con Marruecos. No te olvides que nosotros en el Security College, uno de nuestros directores participó directamente en la guerra que hubo hace un par de años atrás en Gibraltar, que es precisamente uno de nuestros directores, el director de Prospectiva y Seguridad Internacional, que es el general de división, don Casimiro San Juan Martínez, que fue el que estuvo a cargo de esa operación y por supuesto que salieron victoriosos. A ver, me perdí, ¿una guerra por Gibraltar? En Gibraltar hubo hace un par de años atrás una escaramuza que fue muy poco dada a conocer y donde el general cierto Casimiro San Juan Martínez, general de división del Ejército de Tierra de España, tuvo un rol protagonista y fundamental. Eh, y por eso estamos muy ligados a eso. El coronel Fernando Montoya, que es quien está encargado en este momento de lo que son los temas de inteligencia del Security College en Europa, radicado precisamente en Madrid, pero también tenemos nosotros como Security College un delegado en Djibouti, ahí en el Cuerno de África. Por eso tenemos la conexión para saber precisamente lo que tú estás diciendo y corroborar lo que está diciendo precisamente Daniel Prieto. Es una zona bastante complicada. Lo que está pasando también, ha habido una migración también de la izquierda hacia toda África. El continente africano está sufriendo una situación bastante extraña de ideología de izquierda de nuevo. Y en este momento vale la pena decir que hay dos fenómenos interesantes pasando a nivel internacional, Daniel. Este año, el 2024, 86 países cambian de presidente. En África. Países. Ah, no, en el mundo. En el mundial. 86 países cambian de presidente. Y lo segundo, que estamos en el conflicto armado número 58 en el mundo. Hay 58 focos de conflictos armados. Y de eso no se habla, se tiene muy poco conocimiento, y lo más interesante es que las Naciones Unidas no están en estos conflictos que para ellos fueron creados, pero sin embargo están metidas en todos los países con el aborto, con querer hacer nuevas constituciones, metiéndose ahora en las elecciones, en la parte electoral. Viene el director el secretario general de la ONU, viene a hablar con el CERVEL en Chile. O sea, ¿quién entiende este asunto? Está complicado el panorama. La pregunta que te hacen en el chat, con el conflicto que hay en el Medio Oriente, ¿ya? Más el conflicto originado en Ucrania, Rusia, ¿estaremos a puertas de una tercera guerra mundial o todavía esto se contiene, Daniel? Bueno, hay algunos que dicen que la tercera guerra mundial ya empezó en cámara lenta y no se ha desatado y no se ha desarrollado en gran escala todavía. Otros creemos que todavía la tercera guerra mundial no ha empezado y que puede empezar. Y otros creen que hay que pararla a toda costa y obviamente que evitar que se desarrolle y que se mantengan estas crisis locales como lo de Ucrania y el día de mañana podría ser lo de Taiwán, pero que Taiwán no significa una guerra mundial, ni Ucrania significa una guerra en Europa. Y estos problemas en el Medio Oriente, entre Israel, Irán, en fin, y Irán y Estados Unidos, Irán y Arabia Saudita, tampoco significan una guerra generalizada en esa zona. Lo mismo todas estas cosas que estábamos recién conversando sobre África, ¿no? En la zona del Sahel. Y en Libia, pero un poquito más allá del Sahel, en Libia, al norte de África, la guerra interna sigue, ¿eh? Que es otra cosa que no se ha hablado mucho.
Y Sí. hay como 4 facciones que luchan todos contra todos. Y hay un enredo ahí bien complejo. Están metidos los rusos, están metidos los turcos, por un lado, los griegos por el otro lado, los italianos, los franceses, a través de grupos de los servicios de inteligencia y grupos de fuerzas especiales, apoyando a uno u otro bando. Está muy metido Egipto, está en cierto modo metido Túnez, pero también está metido Argelia. Así que es bien complicado lo que está pasando en Libia. Desde que cayó Gaddafi, esto no ha parado, ¿no? No ha Y parado. actuando, no te olvides que actuando más o menos como mediadores se encuentra Jordania y se encuentra también como de paso ahí Qatar. Interesante el escenario. Es curioso la actitud de Qatar, porque Qatar, que tenía una base norteamericana y que se suponía que estaba con Occidente, se ha ido distanciando del Consejo de Cooperación del Sí, Golfo, se ha yo ido estuve el distanciando, 2003 allá en Qatar. ya, se ha ido distanciando de Arabia Saudita, se ha ido revinculando muy fuertemente a Irán, ha recibido mucho apoyo, mucho financiamiento, mucha coordinación con Irán. Algunos lo consideran el traidor del Golfo, a Así Qatar. es. Y ellos han estado apoyando a muchos grupos extremistas de la yihad islámica internacional y a grupos terroristas. Entonces es bien curioso lo que está haciendo Qatar. Es interesante, es curioso, es digno de seguirlo. Sí, bueno, hay mucho tema que cortar ahí. Tú hablabas de Egipto precisamente y efectivamente Egipto ha estado interviniendo en varias cosas, pero también Qatar, Jordania y sobre todo Egipto fue un paso obligado y una estadía obligada del director de la CIA hace un par de semanas atrás, precisamente tratando de ver lo del problema originado entre Irán e Israel. Y Egipto precisamente fue quien estuvo como medio mediando todo el sistema ahí en ese sector. Llama la atención que el director de la CIA haya estado personalmente en el área o tú crees que eso es normal. Lo que pasa es que ahora hay un gobierno laico que desplazó a este gobierno que era básicamente los hermanos musulmanes, y los hermanos musulmanes son una matriz de muchos movimientos yihadistas en todo el Medio Oriente, en el norte de África y en otras partes del mundo también. Los hermanos musulmanes son los que promueven esta idea de que el Islam debe tomarse el mundo. Y bueno, los militares egipcios han tenido un rol más bien moderador, laico, no religioso. Incluso han protegido, por ejemplo, a los católicos coptos de Egipto para que no los maten los extremistas musulmanes dentro del Cairo, por ejemplo, y otros sectores. Entonces, el rol de los militares ha sido religioso, más bien nacionalista, más bien geopolíticamente defensor de Egipto, pero no están tan metidos con esta línea tan extremista de los hermanos musulmanes. Entonces, eso sirve a Occidente y probablemente sirve a la CIA. Por ejemplo, Egipto tiene una actitud bastante curiosa con Hamas y con los palestinos. En teoría, por ser un gobierno musulmán o un Estado musulmán y que ha tenido guerras con Israel en el pasado, Egipto debiera apoyar a los palestinos. Y sin embargo, los egipcios que conocen muy bien a los palestinos son muy escépticos con los palestinos, sobre todo en esta línea tan extremista a que los han llevado los grupos de Hamas dentro de Gaza, ¿no? Pero se entienden mejor con la gente de Cisjordania, que tiene una línea distinta, más moderada, donde hay también algunos cristianos, porque en Hamas hay puros musulmanes, y en el sector de Cisjordania, dentro de todos los palestinos, hay algunos cristianos, y también la mayoría son musulmanes, pero son de la línea sunita, y la gente de Hamas en general también son sunitas, pero han sido apoyados por Irán, por una cuestión instrumental, y han conseguido que una parte de la gente, de los palestinos de Gaza, se cambien del Islam sunita al Islam chiita, y donde ejerce una influencia muy claramente chiita, los iraníes, es en el Líbano, con Hezbollah. Hezbollah es distinto a Hamas, ¿no? Y es Muy distinto distinto. a la PLO que está en Cisjordania. Y entre ellos no se entienden, ¿te fijas? Entonces esas divisiones en cierto modo le ayudan a Israel a sobrevivir. Y la cuestión de Gaza sigue, a pesar de toda la presión internacional y las amenazas contra el presidente de Israel, de, no sé, de juzgarlo por derechos humanos.
pero ellos siguen a toda costa con la idea de imponerse y controlar Gaza, y Egipto no ayuda a los palestinos, porque por último esos 2 millones de personas que estaban ahí podrían haber salido al sector egipcio para ser, no sé, alimentados, darle agua, que permita que los niños sobrevivan, en fin, y Egipto no lo ha permitido, ha sido muy duro con la gente de Hamas en cerrar sus fronteras, e incluso no permitir que le manden la alimentación, el agua y la asistencia médica que requieren en medio de esta acción israelí para imponerse en Hamas. Entonces la posición de Egipto es muy escéptica con los grupos yihadistas y con los grupos musulmanes, y con Hamas y con Hezbollah, incluso con la PLO, te diría yo, de Cisjordania. Sí, bueno, ahí lo que tú nombrabas con respecto en el Líbano de lo que es Hamas y lo que es este grupo radical terrorista, supuestamente nominado así, como el Hezbollah, tienen su diferencia porque en realidad las veces que he estado en el Líbano, eh, el Hamas es más que nada la parte política que maneja el sistema y el resto, la otra, por decir tendencia, el Hezbollah, son los que tienen el control de las milicias. En realidad es una milicia que está defendiendo la frontera del Líbano con Israel. Entonces ahí se crean unos antagonismos bastante interesantes. Bueno, en la parte, como decías tú, el problema originado en Gaza y que en realidad los egipcios no hacen absolutamente nada, es bien complicado porque dentro del Líbano, por ejemplo, existe un campamento grande de palestinos que están, ¿cierto?, al lado de la ciudad de Saida. Yo lo visité personalmente varias veces y eso está custodiado por fuerzas multinacionales, pero que también tienen un rango de operación bastante limitado, bien complicado. Entonces, no sabría qué aporte podrían o cómo podría, por último, tener ciertos estos campamentos por una razón humanitaria. Siria se ve afectado tremendamente. El otro día es que Alepo, el mismo Damasco, estuvo afectado por ataques, ¿cierto?, hace un par de años atrás, por ISIS. Nosotros estuvimos en Siria, en Rataj, y en Irak estuvimos en Faluya, donde es bien complicado para entender la problemática que existe interna de ellos también, pues, Daniel, o sea, entre ellos están con un grave problema interno, Oye, ¿no? a mí me encantaría que tú nos expusieras tu experiencia, tus viajes, lo que tú viste, porque yo también estuve en esa zona, pero hace muchos años, no ahora, así que no estoy tan al día como podría estarlo tú con tus viajes recientes y con tu experiencia vivencial personal, que para mí sería muy interesante saber lo que tú experimentaste. 2003 y 2009 estuvimos movilizados por esos lados, así que Ya. un poco más, igual fue harto años, ahora más trabajando en el sector de Centroamérica, ¿cierto? Y algunas cosas haciendo por ahí. Y ahora, como te decía, los informes que nos hacen nuestras personas, nuestra gente del Security College que está en diversos lugares, son los que nos mantienen al día, porque son los que están en las zonas de conflicto. De hecho, tenemos inclusive a una persona que está destinada trabajando por sus actividades propias, pero que pertenece al Security College y que está basado en Dubái. Entonces tenemos ahí un nexo bastante interesante. Y Dubái que está con novedades, porque Dubái está con novedades económicas, o sea, Dubái depende de los Emiratos Árabes y todo lo que brilla no es oro, ¿no, Daniel? Bueno, a lo mejor tú sabes más que yo no estoy muy al tanto de eso. Sería interesante que nos contara. Bueno, Dubái, precisamente la gente habla mucho con respecto a la cantidad de dinero que se maneja ahí, pero en el fondo es todo falso, en el sentido de que todo esto depende de los Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes son los que manejan esta situación. Hay mucha instalación, hay mucho edificio, pero que no están habitados, o sea, no tienen gente. Uno recorre Dubái y se encuentra con que hay muchas cosas que están vacías, o sea, y la calidad de la construcción, por ejemplo, también, o sea, es muy bonito por fuera, pero tú ingresas a los edificios y ves los detalles por dentro y hay unas falencias estructurales tremendas.
Hay mucha mano de obra trabajando desde Pakistán, ¿ya? Y que están retenidos ahí. Mira, curiosamente podría inclusive llamarse tráfico de personas. Llegan los trabajadores, sobre todo de Pakistán, los retienen, les retienen sus documentos, les retienen sus pasaportes, los hacen trabajar 3, 4 meses y después los dejan en la frontera y los mandan a cambiar sin pago. Es una situación bastante complicada lo que está ocurriendo en Dubái, y eso tampoco sale a la luz pública. Hemos visto tanta ridiculez en Dubái, por ejemplo, Daniel, y con eso termino, que veíamos gente barriendo, ¿cierto?, con escobas de mano pequeñitas, barriendo en cuclillas las calles cuando hay tormentas de arena. O sea, a ese nivel de estupidez. Entonces, por eso hay mucha abundancia por un lado, unos supermercados espectaculares, el Mall de los Emiratos, el Dubai Mall, el Abdullah Mall. Son, por ejemplo, en el Mall de los Emirates hay hasta una cancha de esquí en el interior. Oye, los baños son unas cuestiones, pero que tú no te la imaginas. El supermercado espectacular, los paraderos de micro con aire acondicionado. Pero eso es todo para la pantalla. El resto hay una situación bastante complicada de la gente que vive ahí. Y hay lo que se ha formado también muy grande, un tráfico de personas y la prostitución, pues la prostitución de alta gama en realidad. Prostitutas que llegan desde los Estados Unidos y desde Europa, que tú las ves y un poco más y te casas con ellas, porque no saben que trabajan en eso. Pero sí es una situación bien interesante lo que está ocurriendo en Dubái. Hay mucho, pero hay poco. O sea, hay mucho edificio, mucha ostentación, pero hay poca gente en este momento. Se supone que la gran cantidad de departamentos que hay lo han comprado personas como inversión, pero no se ven viviendo ahí. Hay muchos departamentos vacíos. Y eso ha llamado la atención. Se cree inclusive que hasta se podría estar haciendo lavado de dinero allá en Dubái. Bueno, los iraníes tienen esta idea de que todos los países del Golfo están corruptos en el fondo por la sobreabundancia, que han perdido sus valores, que no tienen mística, y que no estarían dispuestos a defender sus países si es que se llegara a una situación extrema, porque viven una vida demasiado cómoda, y el trabajo lo hacen estos esclavos que vienen de afuera, o sea, algo así como semi-esclavos, ¿no? Tú hablabas de los pakistaníes. Interesante eso que los dejaban después en la frontera, después de usar los 4 meses. ¿En qué frontera los dejaban en el caso de Dubái? ¿En qué frontera los dejaban? No, ahí había un problema. ¿Los mandaban de vuelta a Pakistán? Una, que los trataban de mandar de vuelta a Pakistán, y de ahí le crearon un problema bien grave en Abu Dhabi. No te olvides que estamos ahí al ladito en Abu Dhabi, y por eso Abu Dhabi reclamaba mucho. Abu Dhabi es que tiene que ver con todo lo que son la parte de los Emiratos, y los Emiratos comenzaron también, la gente de los Emiratos Árabes también comenzaron a reclamar esta situación. Y ha habido reclamos internacionales, pero eso todo se ha callado, todo se ha cubierto ahí para que no... Hay algo extraño pasando con Dubái. A mí, te digo, cuando la gente dice Dubái, cuando yo llegué, Dubái, me acuerdo, lo primero que hicieron como gran cosa, llevarnos a un Friday, nada que ver, o sea, es como un McDonald's, pero un poco más grande. Y curiosamente en Dubái no había Starbucks. Starbucks no entró en Dubái, entró el Caribou como café. Entonces hay varias situaciones bien interesantes ahí. Y Pakistán no dice nada, el gobierno de Pakistán no presiona para defender su tema. Fíjate que no, hubo unos intentos el 2004, el 2007, el 2008, hubo algunos alegatos ahí, porque se murieron varios trabajadores en unos edificios, ¿ya? Y ahí es como que anduvieron investigando un poco, pero todo esto se cubrió. Y por eso te digo yo que hay una situación bien extraña ocurriendo en Dubái, y que nadie ha puesto, ¿cierto?, la atención en esa parte. Todos hablan de lo ostentoso que es, pero nadie dice la realidad. O sea, lo que yo te digo, lo que a mí me tocó ver, la parte, por ejemplo, como experto en prevención de riesgos laboral y salud ocupacional, trabajan en condiciones que no corresponden, ¿ya?
trabajan, te digo, pero totalmente fuera de todas las normas de seguridad que tú te puedas imaginar. En Mira, Dubái, colgando con lazos, amarrados a la cintura, sin arneses, trabajando, como te digo, muchas horas, viven todo, una gran cantidad, viven hacinados. Mira, si es una situación igual que aquí en Estados Unidos, tú de repente aquí en Estados Unidos vas y encuentras a personas en un departamento o encuentras a 10, 15 personas viviendo en un departamento, porque así pagan $100 cada uno al mes y se las arreglan ahí para ocupar las cosas. Y en Dubái no es diferente, también encuentras trabajadores, entre 15, 20 trabajadores viviendo en un cuartucho, en un departamento, y los tienen ahí hacinados, ¿no? Es complicada la situación, nadie le ha puesto el cascabel al gato, pero Dubái es una situación bien, bien interesante. Por un lado, como te digo, mucha ostentosidad, camellos en la playa, bonitas situaciones, te llevan a unos tours, si quieres tú, bien interesante, pero el lado oscuro es bien complicado lo que es Dubái. Pero interesante. pasando a América, Daniel, pasando a América, tráfico, el tren de Aragua operando desde Panamá, haciendo tráfico de personas hacia pasando por Guatemala y llevando gente hacia México para pasarlos hacia Estados Unidos. Pero también el tráfico de personas que ha venido haciendo una desestabilización de los países latinoamericanos. Desde tu punto de vista, ¿esta es una invasión no declarada a los países? ¿Cómo ves tú este flujo inmigrante y cómo influye en la defensa de los países? Bueno, alguna vez en el ICAES hablábamos de estas hipótesis de que estamos entrando en una especie como de feudalismo, en que el Estado, el Imperio Romano en esa época, como dejó de funcionar, dejaron de funcionar las leyes, y en el mundo occidental en general está pasando un poco esto, no solo acá, sino que en Europa, Estados Unidos también, en que no hay un control completo de la legalidad, y en el caso chileno es muy evidente. Estas organizaciones criminales han ido creciendo en su poder y cualquiera que se opone lo descuartizan en vida. Según hemos visto algunos videos por ahí, que la gente que trata de resistirlo, oponérseles, ellos filman cómo los matan, ¿ah? Y después lo ponen en internet un poco para amedrentar al resto. Filman cómo los matan. Y ellos están tratando de destruir los estados, están tratando de destruir el sistema judicial, el sistema policial, el sistema de control de las sociedades. Y cuando las sociedades entran en anarquía, el que domina es el que tiene estas fuerzas irregulares, estas fuerzas armadas, como el Tren de Aragua, extremadamente violentas, extremadamente crueles, sin ningún límite, y empiezan a campear dentro de los países. En el caso de Chile, nosotros hemos visto algunos sectores en Puente Alto, en La Pintana, no sé, en San Bernardo y en otras áreas, donde ellos empiezan a controlar los territorios. Incluso en Ñuñoa hay áreas donde están controlando algunos territorios. Y como que no hay capacidad de la policía para contrarrestarlo, y la policía querría, porque está bastante bien informada de lo que está pasando, querría actuar, pero no se atreven porque todo el Poder Judicial y todo el sistema del Frente Amplio y del Partido Comunista les impide a las policías imponerse y a la PDI imponerse sobre estas organizaciones con el argumento de los derechos humanos. En el fondo, los institutos de derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el caso chileno, es una organización que promueve esta violencia extrema y este terrorismo, al impedirle al Estado ponerle control a esa violencia. Entonces ellos en el fondo promueven el terrorismo y promueven la delincuencia y promueven la criminalidad. El Instituto Nacional de Derechos Humanos se dedica a eso. Nosotros siempre pensamos que es una institución con la cual hay que discutir porque es respetable, pero desde la base, estas organizaciones de derechos humanos, desde la base, son organizaciones criminales. Están dedicados a promover el crimen, a promover el terrorismo, a promover que los órganos del Estado no puedan actuar contra el terrorismo, no puedan actuar contra la delincuencia, no puedan actuar contra el narco, no pueden actuar contra las organizaciones criminales. Entonces, es muy curioso cómo la izquierda colabora a esta autodestrucción de los estados en forma indirecta,
con un argumento bastante complejo, que ellos dicen que en la medida que los estados estallen, ellos se imponen. Cuando los estados estallan, ellos se imponen. Cuando los estados están en orden, y hay desarrollo, hay crecimiento, bueno, empieza a imponerse la clase media y la derecha, dicen ellos. Pero cuando los estados estallan, nos imponemos nosotros en la izquierda. ¿Eh? Y usan todo tipo de argumentos para engañar a la gente, de modo que la gente vote por ellos, y con muy buena publicidad, y crean estas redes inmensas de gente con muy buenos sueldos, y esos sueldos los consiguen robándole al Estado, creando miles de puestos de operadores políticos en los distintos sectores del Estado. Se habla de 100.000 nuevos operadores políticos que metió este propio gobierno, con muy buenos sueldos, pagados por todos nosotros, y para este objetivo de la autodestrucción del Estado, en forma gradual, en forma sutil, como que no se note, pero que en el fondo es el objetivo, de modo que ellos puedan campear. A pesar de que la gente ya se ha dado cuenta y a pesar de que ha bajado su popularidad, ellos ganaron con un 56% del electorado y hoy día están en 30, incluso 26% de apoyo. O sea, están extremadamente desprestigiados. Sin embargo, no les da lo mismo el bajo nivel de apoyo que tienen. Igual siguen exactamente igual avanzando en su proceso autodestructivo y le quedan casi 2 años, un poquito menos de 2 años, pero ya casi 2 años le quedan todavía en este proceso de autodestrucción del país. Sí, bueno, es la técnica que ha utilizado de siempre lo que hablamos al principio del comunismo, que no ha funcionado nunca en la forma de llevar adelante la supuesta administración de un país. Por lo tanto, tenemos claro de que Chile, bueno, por la idiosincrasia de los chilenos, yo creo que va a resistir este embate, pero el problema más grave de todo esto es el gran daño económico que le están haciendo al país. Lo están dejando totalmente desbancado, totalmente, ¿cierto?, en la ruina y en la pobreza. ¿Podremos salir de eso? ¿Cómo ves tú esa parte, Daniel? Bueno, una de las técnicas que usa la izquierda es que cuando ellos ven que van a perder la próxima elección, lo que hacen es destruir la economía. Porque dicen, el próximo gobierno, si es de derecha, se va a pasar muchos años tratando de recuperar la economía. Y eso va a significar un sacrificio de disciplina para poder gastar lo que se tiene y para poder recrear, no sé, inversiones y producción que con el tiempo, 4, 5, 10, 15 años, puedan recuperar el país. Pero uno no tiene 5 o 10 años, uno tiene 4 años. Entonces, si ellos destruyen suficientemente la economía, aunque llegue un gobierno de derecha, el gobierno de derecha no va a tener tiempo en 4 años de recuperar el país al nivel que corresponde. Entonces el gobierno de derecha se va a desprestigiar, porque va a estar haciendo el esfuerzo de reordenar el país de este caos en que lo deja la izquierda, pero en 4 años no se alcanza. Entonces ellos, ahí en 4 años más, en la próxima elección, ellos demuestran cómo el gobierno de derecha ha sido incapaz de resolver los problemas, y ahí ellos plantean que pueden volver nuevamente al poder y para eso usan todas las máquinas de comunicaciones a través de la prensa, a través de la televisión, a través de las radios, en fin, y toda esta capacidad de desinformación que ellos tienen, que son máquinas, ¿no? Que son máquinas internacionales, además con muchas ONG, con muchos institutos de derechos humanos, con mucha judicialización de izquierda, activista en contra de cualquiera que se le oponga, y esto es una combinación de cosas. Entonces, yo no sé si con un proceso democrático demasiado normal esto va a ser posible de revertir, porque aunque ganemos la próxima elección y tengamos, no sé, gobernadores, diputados, este año, el próximo año, y después presidente de nuestro lado, Arturo Grandón de presidente, ¿va a ser capaz Arturo Grandón de recuperar el país en 4 años? A menos que se tomen medidas muy extremas y muy distintas, va a ser muy difícil recuperar el país. Claro que sí. Bueno, efectivamente, y eso es lo que se está viendo también. Y aquí hay un fenómeno interesante. Generalmente ahora, y lo estamos viendo a nivel internacional, y lo hemos visto en Chile también, se trabaja por 2 periodos presidenciales. Y lo vimos, ¿cierto?, con Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2. Ojalá que no exista, ¿cierto?, un Boric 2, porque ahí estaríamos con serias novedades. Pero también lo vimos, ¿cierto?, en Estados Unidos, ya Bush y Obama,
Y ahora esperamos que retorne, ¿cierto?, el titán, el presidente Trump, y que el presidente Trump en su primer periodo fue bastante relajado, por así decirlo, en su manera de gobernar. Fue el que menos deportaciones hizo, ¿ya? Comparado con Obama y comparado curiosamente con Biden. Pero sin embargo, todos miran con malos ojos al presidente Trump por la forma de ser que tiene. Pero no es por la administración o la gestión de gobierno. Fue quien menos deportó en los Estados Unidos. No participó en ninguna guerra, más aún retornó a los soldados al país. Comenzó a retornar la industria a los Estados Unidos para que Estados Unidos vuelva a ser grande de nuevo como él quería. Entonces fue realmente suave. Segundo periodo, se dice que va a apretar la mano. Viene con un puño de hierro el presidente Trump porque tiene que solucionar los problemas que están ahora en este momento y que son graves. Y él lo dijo, que el caso de Ucrania y Rusia, yo lo soluciono fácilmente, así, muy rápido. Entonces tiene ahí por ahí sus cartas mágicas. Pero en el caso también se ha visto que políticamente se está utilizando esta estrategia de los dos periodos. Un periodo en que primero se visualiza, se da a conocer una fórmula y en el segundo periodo se aprieta, pero se aprieta con fuerza. Vamos a ver ahora el 1 de junio qué es lo que pasa con el segundo periodo del presidente Bukele, que también va para su segundo periodo, con la diferencia que Bukele no tiene, ¿cierto?, un intermediario antes de su segundo periodo, sino que sigue por 5 años más. En El Salvador son 5 años de gobierno. Ya tuvo sus 5 años, ahora el 1 de junio comienza con 5 años más. Oye, una pregunta. ¿Él puede reelegirse por tercera vez por otros 5 años? Si es que ahora, como todo el Congreso es bukeliano, todos los diputados son, de los 60 diputados, 57 son de Bukele y 2 son pro Bukele, se les cambió, y hay uno solo que anda dando la hora que no está todavía, pero es uno solo, ¿ya? Por lo tanto, lo más probable, lo que pensamos nosotros es que la Constitución se va a cambiar en El Salvador y lo más probable es que a lo mejor se pueda reelegir por un tercer periodo. No se sabe todavía, pero son las especulaciones que hay. Vamos a ver qué pasa a partir del 1 de junio en adelante. Nosotros vamos a estar en la calle en El Salvador, viendo, ¿cierto? Y vamos a estar en los diferentes cantones, ahora a partir de esta próxima semana. Vamos a estar viendo ahí qué es lo que pasa. Vamos a tener una entrevista con el Canal 10, Dios mediante, allá en vivo y en directo, en los estudios del Canal 10, que es el canal oficial de las votaciones y todo de El Salvador, y nos vamos a mantener a la expectativa de cómo va a ser el cambio de mando en ese lugar. Para la gente, yo no estoy invitado oficialmente al cambio de mando de El Salvador, pero vamos a estar siguiendo muy, muy de cerca ahí lo que es el cambio de mando. Vamos a estar en esa área, en Salvador y Guatemala. Bueno, y lo otro es que en caso de que en 5 años más él no pudiera ser reelegido, a lo mejor puede meter una especie de Medvedev. En este momento se está preparando ya. Hay 2 ya. personas que se están preparando y que ya sabemos quiénes son y que podrían ser efectivamente las cartas para continuar con esto. No te olvides que en estas elecciones, tanto el partido Arenas como el partido del FMLN, que eran los que gobernaron por casi 30 años en El Salvador y que tanto daño produjeron, estaban diciendo que si en esta ocasión ellos llegaban al gobierno, de inmediato iban a soltar a los pandilleros de las cárceles. ¿Y por qué dicen eso? Porque son de tendencia de izquierda. Y la izquierda llega con ese propósito, a soltar gente de las cárceles. Lo hizo Maduro con 54.000 personas que soltó de las cárceles y los mandó, ¿cierto?, con viento fresco. ¿Se quedan trabajando aquí en los colectivos o se me van, ¿cierto?, hacia Perú y Chile? Y los tenemos acá. Lo que hizo Petro, apenas llegó Petro, soltó delincuentes y los tiene ahora trabajando en una especie de policía ciudadana. Lula da Silva también había comenzado a hacer lo mismo, Boric indultando a criminales que han vuelto a caer detenidos, ¿cierto?, por crímenes de nuevo.
¿Qué opinas tú de eso, de soltar a los criminales de las cárceles que tiene como metodología la izquierda, Daniel? Claro, al final son grupos armados activistas de izquierda, que son una especie como de vanguardia para la izquierda, una especie de vanguardia violenta. En el caso de Venezuela eran los colectivos, que era un montón de jóvenes armados, y que les pagaba el Estado indirectamente, y ellos hacían un poquito lo que quisiera el Estado, en este caso el gobierno dictatorial de Maduro, antes de Chávez, y los colectivos son jóvenes armados que hacen arbitrariedades en la calle. Eso es un caso venezolano, pero que se da en otros países en formas parecidas, como tú hablabas de Colombia, y esta acción de estos grupos violentos, de estos grupos delincuenciales, que están siendo usados por Petro para operar políticamente en la calle y criminalmente, si es que es necesario. Sí, es complicado porque cuando nosotros vemos que en Chile hay un descontrol total, donde nosotros vemos que las autoridades, y tú lo has sufrido en carne propia, envían a la policía a tu casa a controlarte 2, 3, 4, 5, 6 veces si tienes armamento, si lo compraste legalmente, está inscrito legalmente, lo tienes cierto guardado legalmente, no sales a disparar un tiro al aire ni siquiera para el año nuevo, y ahí te están hinchando. Pero ¿qué pasa con esto? Mira, ¿qué pasa con esto? Chile. Chile. En Chile ya tenemos la carretera, andamos quitando vida como si fueran carteras. Indicar el cuidado, hicimos las conexiones, la cepa se me rico y hasta todo se supone. Tu perra no me ha dicho que yo pego los clones, ya que lo que pequeño que no se come dinero, que esa bolsa se pone cierto. No es todo lo menor, entonces se cuenta y esta noche se lo pone. Tanto fuego que pereza. ¿Qué impresión te da eso, Daniel? Mira, déjame hablar un poquito de Carabinero. Carabinero es un instrumento del Estado que es no pensante. Eso es lo más grave, es no pensante. Yo me acuerdo de la época de la UP, cómo Carabinero fue utilizado por la UP para actuar en contra de la ciudadanía de forma constante. Y los carabineros, en la práctica, estaban aparentemente, formalmente dirigiendo el tránsito y aparentemente cumpliendo con la ley, pero en la práctica, a favor del gobierno comunista de Allende, y con todos los guerrilleros armados que llegaron de toda Iberoamérica a Chile en esa época, los carabineros estaban con ellos, y estaban en contra de nosotros. Y el 11 de septiembre los carabineros se cambian de trinchera. ¿Por qué? Porque le da una orden. Pero a mí lo que me impresiona es que estas instituciones al final del día, a pesar de que muchos oficiales dentro de Carabineros están con ganas de que las cosas sean distintas, ellos también tienen las manos amarradas y no pueden más que seguir órdenes. Aunque quieran hacer otra cosa, no pueden más que seguir órdenes. Hoy día veía, ayer o antes de ayer, estaba viendo una caravana de gente que venía de la frontera en varios buses hacia Santiago y Carabineros apoyando esto, impidiendo incluso en la circulación de la carretera principal que tú pudieras adelantar esos buses por el temor que tenía la izquierda de que tú pudieras grabar, filmar a través de las ventanas quiénes iban en esos buses. Porque si tú consigues un montón de caras, tú con el tiempo podrías tratar de identificar a alguno y ahí saber el origen y el destino de esa gente y el propósito. Porque eso es una maquinación de la izquierda a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos que promueve esta violencia que se está introduciendo en Chile. Ya, tengan muy buenas tardes. Sí, sigue hablándolo, lo vamos a poner sin audio. Ahí está lo que estabas hablando tú. Claro, pero lo interesante es cómo Carabineros se convierte en un instrumento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en este caso, o del gobierno, o del Partido Comunista y su Frente Amplio, porque no vamos a hablar del Frente Amplio como algo distinto. El Partido Comunista y su Frente Amplio. El Frente Amplio es parte del Partido Comunista. Es una especie de franquicia. Todos estos partidos que están dentro del Frente Amplio son todos parte del sistema que dirige el Partido Comunista. No son algo independiente el Partido Comunista. Ellos también son comunistas,
aunque ellos no se den cuenta, pero son instrumentos del comunismo. Entonces, esta maquinación es parte del proyecto para destruir Chile, y toda esa cantidad de buses que van adelante y esos buses más chicos, blancos, que van un poquito más atrás, están llevando inmigrantes que son parte de este proyecto de destrucción del país. Y Carabineros sirve eso. Ahí tú tienes a dos radiopatrullas de Carabineros impidiendo que tú puedas adelantar para poder filmar quienes iban en esas minibuses o en los buses que van adelante. Porque tú, si ves ahí al frente, están los buses grandes, que es una cadena muy grande de buses donde están llevando todos estos inmigrantes. Y Carabineros sirve al propósito del Partido Comunista, en este caso, y esa misma gente que va ahí adelante es la gente que quiere destruir a los Carabineros. La misma gente que quiere destruir a los Carabineros. Los Carabineros ayudan a este proceso para que en el futuro cercano los destruyan a ellos. Entonces, por eso que estas instituciones como Carabineros son instituciones que no tienen un pensamiento propio, son instrumentos obedientes de cualquier arbitrariedad del Estado, en este caso el Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa, porque el Ministerio de Defensa también tiene una rama que se dedica a controlar las armas y en contra de los ciudadanos. Entonces ahí el ejército también tiene un rol de estar en contra de los ciudadanos. El ejército tiene un rol de estar en contra de los ciudadanos. El ejército también es un instrumento que no pensante, utilizado por la dirección política para el propósito de dañar a Chile. El ejército con el propósito de dañar a Chile. Entonces, no, pero es que tú ¿cómo que no vas a defender al ejército? Yo siempre defiendo al ejército, pero el ejército también nos traiciona cuando sigue estas pautas. También nos traiciona y traicionan a Chile cuando siguen estas pautas. No cuando siguen otras pautas, pero cuando siguen estas pautas sí traicionan a Chile, el ejército. Entonces es una cuestión muy complicada porque ellos utilizan estos instrumentos del Estado para el propósito de la autodestrucción del país. Así es. Y bueno, y también estas corrientes inmigratorias de inmigrantes ilegales que, como decíamos anteriormente y como hemos dicho en otros canales, yo soy un inmigrante acá en los Estados Unidos, pero yo entré legalmente, tuve que presentar mi documentación y yo trabajo y aporto acá, o sea, yo pago mis impuestos y más aún, ¿cierto? Aporto con mis conocimientos y tenemos varias cosas y varios trabajos que se están haciendo en favor de los demás países, pero en favor también de este país. O sea, nosotros no venimos a destruir, ni tampoco venimos a saltarnos las leyes, y mucho menos, ¿cierto?, a crear una desestabilización del gobierno. Al contrario, somos respetuosos de las leyes y estamos, ¿cierto?, trabajando por salir adelante, por engrandecer aún más el país, pero también para ayudar a nuestros países. Fuerzas Armadas involucradas, ¿cierto?, en el control fronterizo, sin las herramientas necesarias, tráfico de personas. Yo quiero que hagas un comentario con estos videos que yo voy a mostrar. Tráfico de personas. En los Estados Unidos, cuando llega una persona que no puede demostrar que su hijo o la persona que viene ahí es su hijo, primero que nada, queda detenida la persona y el niño lo toma el Estado. Se averigua por un tiempo qué es lo que pasa y si no, el niño se da en adopción y la persona sigue presa. No pueden entrar, ¿cierto?, sin documentación. Si no viene una carta de autorización del padre o de la madre cuando viene con un solo progenitor, ese niño no puede ingresar, y si ingresa es tomado detenido, ¿cierto?, por las autoridades y es llevado a un lugar de custodia. Y esto es lo que está pasando en Chile, por ejemplo, en los controles fronterizos con los militares. Además que no está el registro civil de identificación, no hay funcionarios de aduana. O sea, en el fondo, yo creo que inclusive hay una mala instrucción o una mala, ¿cierto?, dirección de cuáles son los procedimientos que tienen que utilizar las Fuerzas Armadas cuando pasa un hecho de este tipo. Dos situaciones vamos a mostrar en este momento en un par de videos, para que tú lo veas, Daniel, y nos des tu opinión. ¿Tu hija? Sí. ¿Qué edad tiene? 3 años. ¿Cuándo está de cumpleaños la niña? El 3 papá? de septiembre. ¿El papá? No, ¿Qué es usted? amigo, su familiar. ¿Es su hija? ¿Y el papá? No está. ¿Y usted qué tiene que ver con el menor? No, conocido también.
El grupo es conducido a una tienda de campaña del ejército. Allí la mujer cambia su versión en torno al vínculo con su supuesta hija. Oiga, ¿y aquí por qué los datos de la madre son distintos a su carnet? No, la mamá es mía. O sea que yo no tengo ella. ¿Y su mamá y la mamá de la niña dónde está? ¿No usted no es la mamá? No, Oiga, la, ¿y tiene un mamá, la mamá es buena. Pero yo la tengo de que ella nació. Que ¿Y el papel? ¿Tiene algún papel notarial Sí, siempre de su tendría. país en donde establece la tutoría legal de la menor? Que en este caso ella no es su hija. ¿Y este el Por- carnet de Mío. suyo? No, Sí, pues. ese Este es de es mío. Ben Luz América. Ajá. ¿Quién es ella? Yo. Y ella es mi hija, que es la mamá de la niña. En esta situación acabamos de ver que en primera instancia cuando se detuvo a la persona con la menor de edad, se le pregunta quién es, ella nos hace presenta a nosotros que es la madre de la menor. Al momento de hacer el registro de forma más exhaustiva, el oficial a cargo acá se da cuenta que hay una diferencia entre el documento pasaporte DNI que nos presenta la mujer con el documento de nacimiento de la menor. Finalmente, por andar con una menor de edad, no es reconducida a Perú y podrá continuar su camino a Iquique. Hotel 9 de Beta, cambio. La cámara del ejército que les hemos mostrado en exclusiva cómo opera permite ver hasta el hito 1 en la costa. Una herramienta clave para detectar a personas que están utilizando a niños como pasaportes humanos para entrar a Chile. Mario Carrera en terreno monitorea el trabajo conjunto del ejército y las policías. Ya se han abierto 2 causas penales a adultos por entrar a Chile con niños que no tienen vínculo familiar con ellos. Funcionarios de... Un registro de antecedentes. Por favor, el papá con todos los documentos que comprobatorios que digan que son sus niños, carnet de identidad o cédula de identidad de los 4, por favor, se lo hace mostrar al efectivo que está en la mesa. Luis Bracci fue sorprendido ingresando a Chile por un paso no habilitado, pero insiste que iba en dirección a Ecuador. Pero como quien dice, llegar a la tierra de mi hija, el Ecuador. Aquí están los papeles de mi pareja. Este es mi fotocopia de mi cédula. Este es el papel de mi hijo varón de 2 años. El papel de mi hija de Luciana de 2 años. El personal militar realiza preguntas a Bracci para verificar que sea efectivamente el padre de los menores. ¿Me puede decir de nuevo la fecha de nacimiento de su hija? ¿De quién? ¿De Luciano? ¿De Luciano? El 20... ¿Cuánto es que es? ¿24? ¿eh? No, 26 de pero- febrero. 26 de febrero ¿De qué año? del 2020. 22. ¿No tiene una foto más clara de esta? No, porque ese se me perdió y ese me lo mandó la mamá en el Facebook. ¿Y tiene la foto más clara, no? No, porque eso es lo único que tengo, porque me robaron mi pertenencia cuando venía ¿Cómo se subiendo llama por tu los... hijo? Yo soy Daniel. El militar trata de comprobar si existe realmente un vínculo familiar entre este hombre y los niños que lo acompañan. Antes que se menciona la fecha de nacimiento de un hombre, pero el 16 de julio. Junio. Ajá, 16 de junio. ¿Y qué? Del 2022 a Luciano. Del 2020. Hoy en día, 10 millones de personas en el mundo no tienen una nacionalidad. En muchos casos no pueden ir al colegio, los niños no pueden ir a ver un médico, postular un trabajo, una cuenta bancaria, comprar una casa o incluso casarse. En Chile estamos haciéndonos cargo de este tema de importancia global a través de la campaña #Belong. En Chile, #Chile Reconoce, que tiene como objetivo reconocer la nacionalidad chilena de los más de 2.000 hijos e hijas de inmigrantes en situación irregular. Junto a ACNUR y al Ministerio del Interior estamos trabajando para que ninguno de ellos vea limitados sus derechos y puedan desarrollarse en la patria en que nacieron. Por eso Chile se suma a #Belong. ¿Qué opinas, Daniel, de todo esto? Bueno, esos niños que estaban ahí en la frontera probablemente son robados. Y probablemente algunos padres perdieron a sus niños. Y esos niños son usados para este programa de infiltración en Chile y como parte de la máquina de destrucción del país.
Y quienes dirigen esto son doña Michelle Bachelet y el Partido Comunista y el Frente Amplio. Ellos dirigen esto, ¿no? Y ellos saben que indirectamente están ayudando al robo de niños a la utilización de estos niños robados. Y nadie sabe qué destino tienen esos niños, porque también hay cosas atroces que a veces ocurren con esos niños, que sería como impensable explicarlas acá, no es el caso. Otros puede que adopten los niños realmente y los desarrollen y los críen, pero en esta línea delincuencial al final del día, porque esta gente no parece muy buena gente, ¿no? Puede haber buena gente también, pero está todo mezclado. Y todo esto es irregular, y eso lo promueve la ONU, lo promueve doña Michelle Bachelet, y lo promueve el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y bueno, ella dice que nos vamos a hacer cargo de 2.000 casos. En Chile hay 2 millones de inmigrantes, 2 millones de inmigrantes. Cuando en Europa, de los inmigrantes que llegaron de Siria, en un momento dado llegaron a Alemania hasta casi 1 millón de personas, y se armó un escándalo en toda Europa por la magnitud de inmigrantes que llegaba a Alemania desde Siria durante la guerra de Siria, pasando por Turquía, por Grecia, en fin, entrando a Europa, y pasaban por todos los países, solamente querían llegar a Alemania, no querían quedarse en ningún otro país. Y al final Alemania absorbió 1 millón de inmigrantes, que fue un escándalo inmenso. Pero Alemania tiene 84 millones de habitantes y recibió 1 millón. Nosotros tenemos 18. No tenemos 84 millones de habitantes, tenemos 18. Y no hemos recibido 1 millón, hemos recibido 2 millones de inmigrantes. Entonces hay una obsesión de la ONU de traer inmigrantes a Chile. ¿Y por qué? Bueno, porque Chile fue el país más exitoso de América Latina, gracias al gobierno militar, gracias a Pinochet. El país creció, bajó la pobreza, subió el nivel de vida, y Chile con el tiempo se convirtió, después de volver a la democracia, en el país más rico de Iberoamérica, gracias al impulso inicial que dio el gobierno militar y que dio el gobierno del general Pinochet. Ese impulso nos llevó a ser el país más rico de Iberoamérica. Entonces, hay un afán obsesivo de la izquierda y de la ONU de destruir Chile para revertir este proceso tan extraordinario que iniciaron los militares, este crecimiento donde se acabó la extrema pobreza, se acabó la desnutrición, se acabó la mortandad infantil y empezó a subir el nivel de vida y los ingresos per cápita con los altos niveles de inversión que hubo durante todo ese tiempo, hasta llegar a ser el país más rico de Iberoamérica. Pero ahora parece que ya no somos el país más rico de Iberoamérica, parece que estamos pasados por Panamá, algunos dicen que estamos siendo pasados por Uruguay, y otros por Costa Rica, y probablemente estamos entre los primeros puestos, pero no vamos a ser primero porque ya la izquierda logró hacer decaer a Chile en términos relativos dentro de Iberoamérica, respecto a su puesto de vanguardia que tenía, gracias a ese impulso inicial inmenso del gobierno militar, y continuó la concertación. Hay que reconocer que la concertación continuó el crecimiento, pero cada año crecíamos menos en la concertación, porque se fueron haciendo pequeños cambios que fueron trancando la inversión, que fueron trancando el crecimiento, y que fueron finalmente llegando hasta que después de Lagos, en el primer gobierno de doña Michelle Bachelet, nosotros dejamos de crecer. El primer gobierno, y en el segundo gobierno de doña Michelle Bachelet se nos trancó completamente el país y se crearon las condiciones para que nunca más volviéramos a crecer, por el aumento de los impuestos y con una serie de cambios de las leyes laborales, incluso con los cambios en la ley educacional para bajar el nivel educacional de Chile. Entonces, doña Michelle Bachelet, que entre paréntesis tiene un antecedente terrorista porque ella fue parte del Frente Manuel Rodríguez, y en otro tiempo ella fue parte del MIR, y ella en otro tiempo estuvo casada, tuvo pareja, porque nunca estuvo casada, tuvo pareja y tuvo hijos con terroristas del MIR, con terroristas del Frente Manuel Rodríguez. Uno de estos terroristas que fue pareja de doña Michelle Bachelet, aparentemente ella misma lo mandó a matar. Hay un antecedente ahí que no sabemos, digamos, hasta qué punto se puede comprobar, pero hay una idea muy fuerte de que ella mandó a matar a uno de sus exparejas por una cuestión política necesaria para sus intereses en ese momento. Entonces, doña Michelle Bachelet tiene una trayectoria aparentemente muy amable, muy simpática, muy cercana, muy maternal, pero en el fondo una gestión horrible.
Yo la conocí, yo salí con ella, no es que haya salido con ella, yo la conocí en una fiesta cuando teníamos como 13 o 14 años. A través de ella yo conocí a su mamá, como cuando teníamos 14 o 15 años, en unos vecinos en mi casa. Y doña Michelle Bachelet era una niñita que andaba en las minifaldas, se veía bastante atractiva, en fin. Pero yo noté la tergiversación política e ideológica de esa familia cuando conversé con su mamá. Me acuerdo que hablamos un poquito o de Allende o de la reforma agraria. Estoy hablando mucho antes del gobierno militar. Estoy hablando del gobierno de Frei Montalva, ¿no? En la época de la democracia cristiana. Y ahí yo noté que la señora Geria, la mamá de doña Michelle Bachelet, era una extremista del Partido Comunista, ¿no? Y en la conversación se notó. Y me llamaba mucho la atención en esa época. Ella estaba casada con un comandante de la Fuerza Aérea, que después llegó a ser coronel, que después llegó a ser general, y todos conocemos la trayectoria del general Bachelet, ¿no? Pero ella estaba casada con un comandante de la Fuerza Aérea en ese periodo, y ella era extremista del Partido Comunista. Entonces era lógico que esta niñita tan bonita que nosotros veíamos ahí, que andaba con la minifalda en nuestra fiesta, terminara siendo una especie como de terrorista, como realmente lo llegó a ser doña Michelle Bachelet, con modos muy suaves y muy amables y muy agradables en apariencia, pero con ideas muy dañinas. Sí, no tenemos que olvidarnos también de Heraldo Muñoz, que también fue parte de los grupos extremistas, ¿cierto? Y terroristas en Chile. Muchos más. Y muchos, ahí son claro, centenares de personajes que estaban en la misma. Podríamos hacer un programa especial un día mostrando el pasado de aquellas personas que se hacen ahora las blancas palomas y que en realidad contribuyeron a la destrucción y la hecatombe de Chile. Y bueno, podríamos estar hablando de muchos temas y vamos en la medida que vamos avanzando, Daniel, pero ya llevamos 1 hora con 8 minutos. Vamos, es suficiente, vamos a ir terminando el programa. Te vamos a dejar los micrófonos para que tú le envíes un mensaje a la gente que nos sigue, más de 425 personas viéndonos en directo en este momento. Ahora, si tú tienes un tiempito más, podemos seguir un par de minutos más, no hay ningún problema. Mira, la única esperanza que tenemos es por la vía de las elecciones ahora de gobernadores y alcaldes, próximo año las de diputados y finalmente las presidenciales. Y mientras surjan personas como Arturo Grandón, que nos dan garantías de que vamos a ir en la línea correcta y que tiene toda esta experiencia internacional, comparativa, porque él, como viaja, compara lo que pasa en Chile con lo que pasa en otros países de Iberoamérica, con lo que pasa en el mundo. Esa experiencia comparativa, eso que se llaman políticas comparadas, es muy importante, muy importante. Hay gente que critica a Arturo Grandón porque no vive en Chile, pero sí, Arturo Grandón hace más por Chile que el 99,9% de los chilenos. Pero además él tiene esa perspectiva de verlo de lejos y de ver hacia dónde va Chile y comparar la situación de Chile con la de otros países y con otros países de América y del mundo. Entonces, por eso que yo, que lo conocí y que estamos tan cerca en los últimos 4 años con Arturo y con 5 años, yo adhiero a su causa y lo apoyo hasta donde podamos llegar. Y si él agarrara la posibilidad de llegar a ser presidente de Chile, el país está salvado. Y si no agarrara tanto vuelo, bueno, ahí Arturo y yo veremos a quién apoyamos de las líneas más firmes, ¿sí? Y nos sumaremos a una causa buena, pero lo ideal para asegurarnos es que sea Arturo el futuro presidente de Chile. Y si no es Arturo, alguien de su línea, ¿sí? Al cual nosotros podamos apoyar. Claro que sí, Daniel. Y bueno, y gente como Daniel Prieto, que está en nuestros equipos de trabajo, ustedes ya se dan cuenta de la envergadura y de los conocimientos que tienen las personas que van a trabajar en nuestro gobierno de recuperación nacional, porque si bien es cierto, es una cruzada bastante grande, es un proyecto país el que vamos a tener que hacer, porque tenemos que levantarlo desde los cimientos, toda vez de que lo están dejando totalmente destruido en todos los aspectos.
Pero estos equipos de trabajo son de personas que realmente van a llegar a trabajar y con conocimiento de lo que están haciendo. No lo que estamos viendo en este momento, una improvisación y poniendo a cualquier persona para llenar un cargo, y eso es lo que estamos viendo, el resultado de toda esa mala gestión es lo que estamos viendo en este momento. En este momento no hay gestión de gobierno, y es ahí donde es una falla fundamental. No existe una estrategia de gobierno, no existe tampoco ningún plan de gobierno, porque el plan de gobierno que tenía el presidente Boric era ganar una constitución, y ese era su único objetivo, y después que tengan la constitución, supuestamente iban a ponerse a trabajar en no sé qué, pero no resultó ninguna cosa, por lo tanto siguen en lo que es la destrucción de Chile. Las palabras sabias de Daniel Prieto Vial, con el cual nos ha unido, ¿cierto?, una amistad y una, qué sé yo, relación de trabajo importante. Inclusive estamos haciendo, ¿cierto?, una unión de ambas instituciones que manejamos nosotros, tanto el Security College de Washington, D.C., con la institución, el ICARES de Daniel Prieto, que es un centro de altos estudios internacionales. ¿No es así, Daniel? El ICAES, el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social, que es una organización de puros voluntarios que trabajan ad honorem y que mantenemos con gran dificultad, pero que funciona, y hacemos un análisis de todo lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Chile, pensamos Chile en el largo plazo, analizamos mucho cuál ha sido la experiencia histórica de Chile en distintas etapas y cómo podemos aprovechar esa experiencia histórica para tener un claro diagnóstico de lo que tenemos que hacer en el presente y en el futuro. Y nos preocupa mucho el problema de defensa, el problema de seguridad exterior, pero también últimamente, y por razones políticas, nos está interesando en forma creciente el problema de seguridad interior, porque el país está siendo destruido desde el interior. Y este afán que hemos estado crecientemente teniendo de combinarnos con aliados que pudiéramos tener en Argentina, aliados que pudiéramos tener en Perú, aliados que pudiéramos tener en Bolivia, que están haciendo la misma lucha que estamos haciendo nosotros. Una lucha por la libertad, por la democracia, por la economía de mercado, por el orden, por el control de la criminalidad, por el control del extremismo de izquierda y el terrorismo, en el caso de la Araucanía nuestro. Entonces, el ICAES ayuda a analizar todas estas situaciones y es parte de nuestra máquina de conocimiento, en este caso para apoyar a Arturo Grandón. A mí de repente me reta y dice, pero ¿por qué no apoyas a Johannes Kaiser? ¿Por qué no apoyas a José Antonio Cast? ¿Por qué no apoyas a Pedro Pull? ¿Por qué apoyas a Arturo Grandón? Y dije, bueno, yo más o menos coincido con todas esas líneas y Arturo Grandón también coincide más o menos con todas esas líneas. Yo soy más cercano a Arturo Grandón. Por lo tanto, me siento más cómodo trabajando con Arturo Grandón y empujando esto hacia adelante con la esperanza de que él se convierta en el líder finalmente y nos salve, ¿no? Y si no se convierte en esta etapa, bueno, ahí veremos a quién apoyamos de los que vaya a tener mayores posibilidades. Pero yo me siento cómodo trabajando con Arturo Grandón, me da muchas garantías, sus ideas, me siento muy seguro de no cometer errores cuando yo sigo la pauta que le gusta a Arturo. Claro que sí, Daniel, ¿no? Y sigo insistiendo, gente con alta preparación, gente con experiencia en realidad es la que se necesita. Sí, aquí los chilenos, como decía en realidad Óscar Andrade en una de sus entrevistas, que quisieron quizás darle la oportunidad a los jóvenes, y él fue bien lapidario en ese sentido, en decir que la culpa la tuvimos nosotros por dejar que los jóvenes actúen. Ese es un video muy decidor y en realidad es bien interesante las palabras que dijo el Óscar Andrade. Los militares y depender de muchas partes para que cualquier problema que haya con esa parte nosotros no nos quedemos así. Y sin embargo él provoca problemas, qué sé yo, con Argentina, provoca problemas con Israel, provoca problemas que nos dejan desnudos frente a nuestros vecinos que siempre han sido difíciles. Entonces él no tiene idea de geopolítica o tiene idea de geopolítica, pero ha cometido errores demasiado grandes. Entonces yo nunca vería a un tipo
Maduro, que a un tipo maduro, no me estoy refiriendo a la Venezuela, sino un tipo de que tenga madurez, cometer errores de tan cabro chico, de tan principiante. Como por ejemplo. Como por ejemplo eso mismo, votarse a bravucón contra Israel sabiendo que nosotros dependemos militarmente de Israel en cuanto a la tecnología. Eso es hacerle una zancadilla al país. Delante te referiste a las Naciones Unidas como que está llena de zurdos. ¿Quiénes son los zurdos? Absolutamente. Eso es un plan del globalismo, que no es lo mismo que globalización. La globalización es todo lo que nosotros estamos teniendo con Internet, como todo eso está bien. Pero el globalismo es una ideología que pretende apoderarse del planeta destruyendo las naciones. Y evidentemente que la izquierda se ha prestado, son gente que impone su criterio sobre las leyes de las naciones, y no tienen derecho alguno. Y los países poderosos como Rusia, como el mismo China, no los pescan. Aquí en Chile los pescan simplemente porque nuestra generación de hombres, y digo nuestra generación, la mía, tiene la culpa de que estos cabros estén gobernando, porque yo me acuerdo que yo venía a Alemania y todos decían, no, si los cabros van a solucionar problemas. Yo me acuerdo perfectamente, cada vez que venía, decían, no, si los cabros hay problemas, pero los cabros, las nuevas generaciones, bien, por quitarle el culo a la jeringa, nosotros le pasamos irresponsablemente a unos pendejos el gobierno. Y nosotros, en nuestra generación, lo ha hecho muy mal. Mi generación tiene la culpa por no hacerse cargo de lo que tenía que hacer. ¿La generación post-dictadura? Sí. Le dimos en bandeja a ellos por evitar problemas. Mira, la generación de hombres, de chilenos que son bastante cobardes. Aquí siempre son las mujeres las que sacan, a Allende lo sacaron las mujeres, a Pinochet también la presión la hicieron las mujeres, y seguimos dependiendo de las mujeres. ¿Dónde están las bolas, digo yo? En Chile. Bueno. ¿Qué opinas, Daniel? Bueno, él hace una especie de comparación de Allende con Pinochet, ¿no? Allende nos llevó al abismo y Pinochet nos llevó a ser el país más rico de Iberoamérica. Entonces es muy distinta la situación. Allende nos llevó a la mortandad infantil masiva y a la desnutrición, y Pinochet nos sacó de la mortandad infantil y nos sacó de la desnutrición y convirtió a los países, al país, gradualmente a un creciente bienestar y nivel de vida, y bajando la pobreza, no sé, fíjate que cuando terminó Allende, los estudios econométricos indicaban que Chile tenía un 84% de pobreza. 84% de pobreza, Allende. Y con Pinochet se bajó y se llegó a algo así como un 30%, 35%. Después siguió bajando gracias al impulso que se inició en la época de Pinochet. Siguió bajando y llegamos a tener algo así como un 7,8% de pobreza, o sea, como un 8%. Un 8%. Con la inercia del impulso del gobierno militar que se fue deteriorando, debilitando en la concertación, pero que siguió subiendo, hasta que doña Michelle Bachelet nos para, nos frena, y Sebastián Piñera no es capaz de revertir eso, porque nunca tiene en el segundo periodo apoyo en el Congreso para cambiar las leyes. Entonces los impuestos siguen siendo altos y siguen desincentivando la inversión, y por lo tanto el país no es capaz de crecer incluso con Piñera. Y bueno, después viene el COVID y toda la tragedia que produce el COVID, y cómo Piñera, para compensar eso, lanza masas de dinero a la gente, endeudándonos por 40 años y desestructurando la economía, para salvarse en ese año o el año y medio que le tocó después del COVID, para mantener una cierta popularidad relativa personal, pero afectando toda la estructura económica de mediano y largo plazo del país. Ese también fue Sebastián Piñera, ¿te fijas? Y eso significó, entre otras cosas, que este gobierno de derecha no resolvió ninguno de los problemas y nos llevó a que la gente votara finalmente por Boric, en vista de que Piñera, que suponía que era derecha, no lo resolvió. Y mira cómo Boric nos precipita a esta autodestrucción enorme que estamos sufriendo ahora. Sí, bueno, está dentro de los planes del Partido Comunista Internacional. No nos olvidemos que esta es una promesa que hicieron los comunistas. Ellos comenzaron a trabajar inmediatamente el 11 de septiembre del 73. Ellos ya el 12 estaban trabajando de nuevo, porque el grave problema que tuvo el comunismo internacional fue que el país que menos imaginaban, que era Chile, los sacara con viento fresco si no habían podido salir de ninguna parte. Se habían arraigados ahí, y Chile lo sacó de la noche a la mañana, o sea, no supieron y qué pasó, y por eso están las novedades. Si no, veamos,
Quizás hubo un error ahí del gobierno de la Fuerza Armada y Carabineros de Chile, pero se pensó que el comunismo no iba a volver, pero en realidad igual Michel Pinochet dijo, cuando ustedes vean cómo es el comunismo, las mentiras, las falacias, se van a dar cuenta este gobierno. Pero también dio a conocer en uno de sus discursos, no sé si tú te acuerdas, Daniel, de cuando él habla de Vietnam, ¿cierto? Y habla de un par de países que estaban tomados por el comunismo y que no lo pudieron sacar. En realidad, la guerra de Vietnam, imagínate lo que pasó ahí. Biden se mandó su numerito cuando salió el ejército de Vietnam y él estaba en el Senado, Biden en ese tiempo, y él vendió a los que eran las personas, los ayudistas de los americanos, y los mataron a todos, lo mismo que hizo en Afganistán. Cuando retira las tropas de Afganistán, los ayudistas quedaron a merced, ¿cierto?, de la gente ahí, de los locales, y también los dieron de baja. Biden volvió a hacer la misma jugada. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Me acuerdo que había un porcentaje de gente que se robó botes en la costa y se fue a alta mar. ¿Recuerdan los boat people? ¿Ah? Así es. Era como 1,5 millones de personas que se movían en parte del sudeste de Asia en el mar y al final llegaron a situaciones tan extremas de hambre y de mortandad por falta de agua y de alimentos en los botes, y ningún país los quería recibir, que los tipos empezaron a asaltar barcos y buques y se convirtieron en piratas, por una cuestión de supervivencia, no por una cuestión ideológica. Me acuerdo que había un área desde donde ellos operaban, que se llamaban Sandokan. Sí, y en esa misma época había una novela en la televisión que hablaba de Sandokan, este pirata musulmán que luchaba contra los ingleses. Y curiosamente los boat people terminaron siendo piratas, pero por necesidad, no porque ellos quisieran hacerlo, ¿no? Porque ningún país los recibía. Entonces, ese tipo de tragedias tan enorme era de esta gente que había luchado contra el comunismo en Vietnam y que quedaron desamparados cuando Estados Unidos evacuó a su gente y evacuó a algunos poquitos más cercanos, pero dejó al 90%, 95% ahí varado para las venganzas del régimen comunista. Sí, claro. Y bueno, retomando lo que dije anteriormente, Michel Pinochet, esto fue lo que dijo en ese entonces. ¿Y cuándo ha sido derrotado el comunismo? Dios mío, dime dónde. Y señores, sigue meditando, se encuentra con la guerra de Corea, donde lucharon valientemente todos. ¿Pero quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién salió bien? ¿Quién está pasando los camiones ahora a la Corea del Sur? Vino después la guerra de Vietnam, donde los americanos demostraron su valor y su deseo de luchar, pero el poder político fue más poderoso. ¿Y quién ganó la guerra? Ahí están, pues. Ahí están. Cuestión de mirar. Y vino Cuba, y Cuba sacó cohetes a apuntarlos contra los Estados Unidos. La actitud varonil del presidente Kennedy dijo, no señores, esto se detiene. Pero los rusos son pragmáticos. Ah, muy bien, señor, que eso no es nada. Déjalo, no puede ser. Acá, vayan a mirar a Cuba ahora. Vayan a mirarlo ahora. Y después vino, señores, Nicaragua. ¡Hay que sacarlo a Nicaragua! ¿Y quién está ahora allá? ¿Quién está haciendo elecciones allá? El único país en el mundo, el único, que puede levantar su cabeza, que se dice, sacamos a los comunistas de aquí. Y ese es el odio que existe contra Chile, y no solamente contra las Fuerzas Armadas, contra Chile en general, porque fueron los chilenos que solicitaron, ¿cierto?, el pronunciamiento militar. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Claro. Y había gente como el general Pinochet que tenía este coraje, y el almirante Merino, que fue el que gestó todo, el mismo Carvajal, que seguía un poquito la pauta de lo que le estaban diciendo. Y bueno, el general Lee, ¿no?, que después fue cuestionado porque él quiso seguir una línea distinta, pero al principio Lee fue muy importante en el liderazgo. Y fue reemplazado por el general Matei, que siguió la pauta de la Junta, pero el general Matei trató como de hacerse el lindo él, entonces trató de como que al final de la historia aparentar como que él era el héroe que permitía devolver la democracia. Claro, que no estaba de acuerdo con ciertas cosas, claro. Se hizo el artista. Eso hace que el general Matei no sea la persona que uno quisiera haber apoyado, ¿eh? por su trayectoria.
yo te diría ahí, en cierto modo, por una cierta traición al gobierno militar que lo había hecho también, ¿ya? El gobierno militar que lo había hecho también. En fin, es una situación complicada porque las Fuerzas Armadas al final siguen órdenes y no piensan por sí mismos. Entonces, cuando las condiciones políticas no les permiten hacer lo correcto, ellos pueden ser instrumentos para el mal también. En la Constitución del 80 se crearon condiciones para que la Constitución pudiera salvar y defender la democracia y intervenir a los militares con un criterio propio de seguridad nacional de mediano y largo plazo. Pero eso se cambió ya en 89. Ya en el 89, en el plebiscito, ya se hizo suficientes cambios en la Constitución para debilitar la Constitución del 80. Y después, durante todos los años 90, se fue debilitando la Constitución y para qué decir el año 2005 con los últimos cambios. Entonces la Constitución se fue debilitando hasta el punto de que ya no se podía recurrir al Consejo de Seguridad Nacional con un criterio de las propias Fuerzas Armadas para poder garantizar la estabilidad y el orden y la ley en Chile y defender el país. No, si los políticos no querían, no se podía hacer. ¿Por qué? Porque habían habido cambios en la Constitución. Entonces, el rol de mantener la seguridad interna y la seguridad externa a mediano y largo plazo que la Constitución le daba a las propias Fuerzas Armadas, en combinación con los civiles, se le quitó a las Fuerzas Armadas. Se le quitó y se debilitó y se crearon las condiciones para la autodestrucción del país, que solo la vimos muy claramente el 18 de octubre del año 2019 y de ahí en adelante. Claro que sí. Oye, Daniel, queremos agradecer tu tiempo, espectacular como siempre tu participación en el programa, pero para despedirte yo quiero que te refieras, estamos en pleno mes del mar. Hoy día, ¿cierto? Argentina está de fiesta, 25 de mayo, también tienen sus novedades, hubo por ahí algunas cosillas, están los problemas de la Antártica, que podemos tocarlo en otro día. Tú conoces bien, tú viajaste a la Antártica siendo pequeño, inclusive en barcos de la Armada. Tú estuviste muy involucrado con la Armada, ¿cierto?, para el 78. Por lo tanto, tienes una vasta experiencia. Mes del mar. Una síntesis de lo que significa para los chilenos el mar. Hemos perdido realmente la visión de chilenos con nuestro mar, con nuestro océano Pacífico, siendo uno de los países que tiene más costa y lo estamos, parece, derrochando, no le estamos sacando provecho, estamos entregando, de acuerdo a la ley Lafkenche y todo este cuento que ha aparecido por ahí, sendos territorios de nuestro borde costero, donde no se trabaja como corresponde. Deberíamos ser una tremenda potencia naval nosotros. Hemos estado perdiendo terreno. ¿Cuál es tu visión como mes del mar, estimado Daniel? Mira, yo te diría como las cosas más importantes es que la Antártica es chilena. No es de nadie más que chilena, la península antártica y esta franja que nosotros hemos establecido para reclamar, ¿no? Podría haber sido mucho más. La Antártica es chilena y no hay duda que es chilena, no es argentina. ¿Por qué la Antártica es chilena? Porque nosotros nos independizamos con el Uti Possidetis Juris, las últimas posiciones que tenía cada sector del Imperio Español dentro de América. Y el Reino de Chile tenía la Antártica dentro de su proyección. Cuando se crea la Intendencia de Chiloé en 1793, la Intendencia de Chiloé llega hasta el Cabo de Horno y las tierras australes que se proyectan más al sur del Cabo de Horno. Y la Intendencia de Chiloé termina siendo chilena, porque en un momento dado se discutió si se le iba a quedar Perú, si se le iba a quedar Colombia con Bolívar, en fin. Pero al final quedó siendo parte de Chile, por lo tanto, los derechos sobre todo ese territorio hasta el Cabo de Horno y al sur del Cabo de Horno eran de Chile. Entonces dice Argentina, no, lo que pasa es que el Virreinato del Plata había tenido derechos sobre la Patagonia y ellos discuten eso. Nosotros decimos que Cano y Olmedilla, con estos mapas oficiales del imperio en 1775, establecieron que la Patagonia era toda del Reino de Chile. Desde el río Colorado y Diamante, algunos dicen después que fue el río Negro, un poquito más al sur del Diamante y el Colorado. Si fuera el río Negro, bueno, toda la Patagonia oriental era chilena. Y si era chilena y el Reino de Chile, bueno, nosotros le entregamos esa Patagonia a los argentinos en el Tratado de 1881. Entonces,
Los argentinos avanzaron hacia el sur en sus derechos, pero no le entregamos la Antártica. Le entregamos la Patagonia Oriental, pero no le entregamos la Antártica. Y tanto no le entregamos la Antártica que las islas al sur del Beagle son todas chilenas. En la isla Navarino, la isla Picton, Lennox y Nueva, todas las islas pequeñas alrededor, las islas Wollaston, las islas Hornos, todo lo que es el Cabo de Hornos, todo lo que son las islas del sur del Cabo de Hornos, incluso Diego Ramírez, la isla más cercana a la Antártica. Todo eso es chileno, no es argentino. El país más cercano a la Antártica es Chile, no es Argentina. Y los derechos antárticos eran absolutamente chilenos antes que le entregáramos la Patagonia. Y cuando le entregamos la Patagonia, pero no le entregamos el Estrecho de Magallanes y no le entregamos todo el territorio que está al sur del Beagle. No le entregamos todo el territorio que está al sur del Beagle. Nos reservamos para nosotros los territorios que están al sur del Beagle. Y eso incluye la Antártica, que ya en la Araucana se hablaba de la Antártica, por Alonso de Ercilla, incluso antes que fuera descubierta. Se sospechaba que existía una Antártica famosa. Chile es fértil provincia y señalada en la región antártica famosa, de remotas naciones respetadas por fuerte, principal y poderosa. Eso lo decía Alonso de Ercilla cuando estaba combatiendo contra los araucanos en la conquista de Chile, cuando llegó con García Hurtado de Mendoza. Y él escribió la Araucana y se publica por ahí por el año 1600, bastantes años después, ¿no? Y Alonso de Ercilla se llega a ser muy rico en su última etapa de vida, gracias a las muchas publicaciones de la Araucana. Pero ya en la Araucana se hablaba de la región antártica famosa, y los españoles hablaban de ese territorio como la Antártica. Nunca hablaron de la Antártida, como ahora inventaron los argentinos en los años 20. En 1920 los argentinos inventan la palabra Antártida, y los españoles ignorantemente la copian. Y digo ignorantemente porque los mismos españoles habían dicho que se llamaba Antártica. Y la Antártica además de que ya la planteaba Alonso de Ercilla en la Araucana, además la Antártica fue descubierta desde Chile y fue descubierta por Gabriel de Castilla en el año 1603. Gabriel de Castilla hizo toda su carrera en Chile, hizo su carrera en la Guerra de Arauco durante muchos años, hizo su carrera haciendo cabotaje entre Chile y el Virreinato del Perú, entre el Reino de Chile y el Virreinato del Perú durante mucho tiempo. Y fue ascendiendo de grado en la Marina, siendo muy joven, y llegó a ser almirante muy joven, porque estaba emparentado con el rey de España, estaba emparentado con el virrey del Perú, entonces eso le permitió llegar muy arriba, y como él era muy hábil, le dieron esas responsabilidades. Descubrieron que era muy inteligente, muy hábil, por lo tanto, prematuramente le dieron la responsabilidad de ser almirante de la mar océano. Y finalmente él, con 3 naves, como se diría hoy día, él hizo una expedición a propósito para descubrir la Antártica y llegó a la Antártica y se mantuvo secreto. Y se mantuvo secreto en el imperio porque el imperio mantenía muchas cosas secretas en la navegación. Entre otras cosas se supo el descubrimiento de la Antártica desde Chile porque un contramaestre holandés habló de este viaje que él hizo con el almirante Gabriel de Castilla en 1603 hacia el grado 63, o sea, bastante al sur en la Antártica. Y ellos vieron estas montañas nevadas con estos témpanos. Entre paréntesis, hablaban de témpanos. Hoy día, en la ignorancia actual de los españoles, no solo hablan de Antártida, ignorancia los españoles, Antártida, ignorancia, sino que hablan de iceberg, porque ni siquiera dicen iceberg, dicen iceberg. Los españoles dicen iceberg, cuando siempre se habló en el castellano de don Gabriel de Castilla y el castellano de Chile, siempre se habló de témpanos. Los españoles, en su inmensa ignorancia, hablan de iceberg y hablan de Antártida, cuando debían decir Antártica, que ellos mismos lo dijeron, que se llama Antártica. Ellos lo llegaron. Fíjate que James Cook, entre el año 1770 y 1774, que exploró el Pacífico y exploró la península antártica, por primera vez después de 2 siglos que ya los españoles habían descubierto ese territorio, o 174 años, o 171 años, 171 años después, James Cook viaja por la misma zona en que estuvo Gabriel de Castilla y hace levantamiento de cartas, igual que las hizo Gabriel de Castilla. Lo que pasa es que esas cartas se mantuvieron en secreto en el caso de España y no se mantuvieron en secreto en el caso de James Cook. Pero James Cook dicen que hizo este viaje a través del servicio secreto británico,
que descubrió los antecedentes que había descubierto Gabriel de Castilla. Y por lo tanto él usó todo lo que se conocía por parte de Gabriel de Castilla de la zona, y él también la llamó Antártica. ¿Y por qué la llamó Antártica? Porque ya los españoles la habían nombrado Antártica. Nunca se les ocurrió una brutalidad como decir Antártida, que es una brutalidad decir Antártida. La llamaban Antártica. Y los ingleses, en inglés, no la llamaban Antarctic, la llamaban Antártica. Los ingleses la llamaban Antártica, porque copiaban el término que originalmente se inventó desde Chile, con este almirante que navegó desde Chile, con muchos marinos chilotas, entre paréntesis, y con naves que se habían creado entre Chile y Perú, hacia la Antártica. Claro, Chiloé juega un rol importante en esto de la conquista de la Patagonia, y por eso a los chilotes se les dicen los chumangos, ¿sí o no? Los chumangos, ¿cierto? Los que llegaron hasta Magallanes, la región de Magallanes. Pero mira, hay un patriota o'higgins dice, pero Ercilla pintaba a los indios como de 2 metros corpulentos como los espartanos. Y es porque en el sur existía una raza diferente de nativos. ¿Y eso era cierto o no, de acuerdo a tu antecedente, Daniel? Bueno, Ercilla estuvo ahí, yo no. Así que, y Ercilla estuvo ahí, y este caballero que critica, no estuvo. Entonces hay que creerle a Ercilla. Ahora, ¿qué es lo que se supone que pasa? Que hubo una guerra muy intensa en que murieron miles de araucanos y que la gran mayoría murió por enfermedades, por la viruela y por otro tipo de enfermedades, en que no eran resistentes a estas pestes europeas. Y por eso que el debilitamiento de los araucanos no fue tanto por la guerra como por las pestes. Y después fue quedando un pueblo que con los siglos fue quedando marginal. Y después de la conquista de Chile en los años 1860 al 1883, en ese periodo, los araucanos quedaron en sus territorios, pero no tenían el empuje de los chilenos y de los inmigrantes que transformaron la Araucanía en un vergel de producción agrícola. Y los araucanos quedaron en reducciones con mucha tierra para la cantidad que ellos eran, pero no la sabían hacer producir. Entonces, se fueron cayendo en el alcoholismo, en la pobreza, en la desnutrición. Cuando tú caes en la desnutrición, tus hijos son más chicos que tú, y tus nietos son más chicos que tú, y tus bisnietos son más chicos que tú. Cuando ellos van cayendo en la desnutrición y en el alcoholismo, porque quedan un poquito marginados, los araucanos se van haciendo cada vez más chiquititos. Entonces no era esa raza omnipotente que le tocó ver a Alonso de Ercilla y a todos los conquistadores, esa raza tan fuerte que era originalmente. Ahora, los araucanos de las últimas generaciones, desde la era de Pinochet, los araucanos de la era de Pinochet, cuando ya los hijos tienen buena nutrición, y después los nietos tienen buena nutrición, y los bisnietos tienen buena nutrición desde Pinochet en adelante, los araucanos son cada vez más altos y cada vez más fuertes. Entonces no es una cuestión de raza, es una cuestión de alimentación, de nutrición. Por lo tanto, es muy probable que Alonso de Ercilla haya tenido razón para ver a esta gente tan fuerte en su periodo. Claro que sí. Reino de Chile. Todavía sigue siendo el Reino de Chile porque venía uno de los hijos del rey, ¿cierto?, a tomar posesión del reino y se murió en el barco, ¿o no? Eso bueno, yo no conozco ese cuento, pero yo sí conozco el cuento de que Felipe II, cuando se iba a casar con la reina de Inglaterra, él era príncipe de Asturias. Entonces, por razones protocolares, su padre, Carlos V, Carlos I de España, pero Carlos V del Imperio Alemán, que era el rey del Imperio Español también, le propuso a algunos de los juristas nombrar un reino en América. Y le dijeron, pongamos al reino de Chile a ese sector donde se produce esta epopeya, una epopeya muy comentada en la época, la epopeya del choque inmenso entre los mejores conquistadores y estos araucanos tan duros y tan guerreros. Entonces es el mismo Carlos V o Carlos I el que le pone reino de Chile para que su hijo se pueda casar como rey. Y por eso que en el protocolo de su matrimonio con la reina de Inglaterra que se hace en Inglaterra, Felipe II aparece como rey de Chile. Y para eso Chile se convierte en un reino desde esa época.
¿No es? Es tremendo programa, Daniel. Excelente. Bueno, tenemos mucho de qué hablar. Ahora sí nos vamos, Daniel. Gracias por tu tiempo. Tremendo programa. Y bueno, gracias también por tu apoyo. Vamos a seguir en esta carrera y vamos a seguir en este proyecto de un gobierno de recuperación nacional, donde tú, por supuesto, serás protagonista, pero de todas maneras en la recuperación de nuestro país. Otra vez, estamos en la jugada para recuperar Chile y volver a levantarlo y hacerlo más poderoso de lo que fuimos. Esa es la idea. Daniel. Y no olvidarse que la Antártica es chilena, que se descubrió desde Chile, y que Chile es el país más cercano a la Antártica y que es el que mejor opera en la zona. Fíjate que hay una cosa que te quiero agregar. Se ha descubierto que loberos chilenos operaban en la época de la independencia en la Antártica, pero como no era algo oficial, no quedó registrado. ¿Y por qué se ha descubierto? Porque habían unos comerciantes en pieles norteamericanos que viajaron mucho a Chile, a la Patagonia, y que de repente descubren que habían algunos chilenos que viajaban por el mar, hoy día llamamos Mar de Drake, hacia el sur, hasta la península antártica, y los norteamericanos le pidieron a algunos de estos loberos chilenos que los llevaran a la Antártica para ver cuántos lobos había ahí, porque ellos comerciaban con pieles. Y efectivamente, durante algunas décadas, en forma secreta, los loberos chilenos llevaron a loberos norteamericanos que tenían una cadena de negocios internacionales en pieles y operaban desde la isla de Decepción. Por lo tanto, ya en 1800 había loberos chilenos operando en la Antártica. Y esto se sabía de forma indirecta, porque no es algo oficial, porque no había una institución como la Armada de Chile, la que fuera en el viaje a la Antártica, sino que eran loberos, chilotes la mayoría, que operaban desde los canales, que tenían este negocio de capturar lobos y vender pieles, pero que los norteamericanos cuando llegan a Sudamérica lo hacen en mucho mayor escala que esta escala pequeña en que se comerciaban las pieles por los chilenos. Por eso que los norteamericanos fueron llevados a la Antártica por loberos chilenos que ya operaban en la Antártica. Mira qué interesante, Daniel. Eso no lo sabía. Isla de Decepción, ahí se asentaban. Ahí descansaban. Entre paréntesis, la Isla de Decepción es un volcán activo en que tú te puedes bañar en el mar porque el agua es calentita. Yo me he bañado en la Isla de Decepción. Y es como, no sé, como un baño térmico. Y no hay nieve en todo el periodo alrededor del volcán. Y tú puedes meterte por un rincón del volcán y navegar dentro de la Isla de Decepción. Bueno, el problema es que ese volcán de repente se activa. Y han habido, por ejemplo, la destrucción de la base chilena se produjo por una activación del volcán que se produjo un año. ¿Te fijas? Entonces tú puedes pasar décadas, 30 años, 50 años con el volcán inactivo en que tú puedes operar dentro del volcán, pero de repente se produce una explosión. Y en el caso chileno nosotros perdimos una base y los ingleses también perdieron una base, una erupción volcánica. No, interesante. Daniel, un abrazo, amigo mío. Gracias por haber estado. Nos vemos en otro programa tan interesante e intenso como este para sacarte más conocimiento de lo que nos das todas las veces. Charla magistral, un verdadero, ¿cierto?, máster aquí con nosotros. Así que, Daniel, un abrazo, amigo mío, cuídese mucho. Nos vemos en un próximo programa. Encantado, Arturo. Mucho éxito. Bendiciones, amigo mío.